las dos, su hija y su cuñada. Y llegaron bien, gracias a Dios, llegaron bien, ¿verdad? Entonces les llevé a las tiendas por allá, aproveché para conocer mejor la ciudad, porque fui a unas cuantas tiendas que yo no había ido de shopping a ningún lado, todavía, de un año por acá y todavía no había ido a una tienda, pero lo llevé a hacer esas diligencias y después fuimos a comer, ya un poquito tarde, pero fuimos aquí al restaurante La Herradura. Si algunos creen que los voy a invitar a todos, no, porque este hermano vio, me queda viendo Lo estaba pensando. me queda viendo como con resentimiento, Sí, 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 ¿verdad? sí, sí, Pero sí. algún día. Así que lo llevé a comer ahí al restaurante La Herradura y platicamos mucho, ellas están contentas, desafortunadamente no se sentían bien esta mañana para poder venir, pero estarán aquí el próximo domingo. Así que hermanos, y dicho sea de paso, una de ellas, la cuñada del hermano, que se llama Ingrid, ellos están buscando un apartamento, eh, incluso todo el grupo necesita un apartamento. La cuestión de la vivienda, especialmente para los hispanos aquí en los Estados Unidos, siempre es un problema, es de los problemas más grandes que existen. Eh, Así que ellos están buscando un apartamento para toda la familia. Si algunos de ustedes saben, eh, por lo menos si hubiera un cuartito, aunque sea en alguna parte, aunque ellos quieren aquí en el área de Southerton, ¿verdad? Así que hay que orar, esa es una muy buena petición de oración a Dios, que Él pueda proveer vivienda adecuada a ellos. Ahorita mismo ellos están allá en la casa del hermano Héctor Foilán, que ustedes lo conocen, de Guatemala, que ha asistido aquí antes, están en casa de ellos. Así que, hermanos, pero cuando la familia entera está acá, vamos a apoyarlos, vamos a tratarlos con amor, vamos a darles la bienvenida, vamos a ayudarlos y vamos a identificarnos con ellos en todas las cosas, porque el pueblo de Dios para eso es que existe. No es para calentar la banca, es para brindarle amor, protección a la persona que lo necesita, haciendo bien, dice el libro de Hebreos, especialmente a la familia de la fe, ¿verdad? Esa es prácticamente una obligación que tenemos como cristianos, hacerle el bien a cualquier persona, especialmente si es de la familia de la fe. Así que hermanos, eso está allí y esperamos que todos los hermanos, que tanto ellos como otras visitas que vinieron la semana pasada, ustedes se recordarán que la semana pasada tuvimos una asistencia de 22 personas y eso fue una asistencia magnífica, ¿verdad? Y la ofrenda fue de 851.50. Así que esperamos que si nosotros podemos trabajar con estas personas que nos han visitado y los que han venido, yo creo que va a ser una gran bendición para la congregación aquí y vamos a tener otro espíritu de adoración también dentro de nosotros. Así que debemos tener fe, debemos tener esperanza y debemos de orar a Dios, pedir a Dios con fe, de que la adoración a Él y el testimonio van a ser mucho mejor en los próximos tiempos. Así que gracias a Dios que ya estamos casi entrando a la primavera. Con el cambio de hora hoy, ya prácticamente es un día primaveral, con un sol bonito que tenemos. Así que Dios, hermanos, en su bondad nos bendice tanto en las cosas grandes como en las cosas pequeñas de la vida, ¿verdad? Las cosas pequeñas de la vida son muy importantes, así como las cosas pequeñas de la vida arruinan ¿cómo es que dice la escritura? Que dice que las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas. Entonces, las cosas pequeñas nos pueden arruinar,
pero las cosas pequeñas también positivas nos pueden bendecir grandemente. Entonces tenemos que aprender a ver las cosas en grande y en pequeño, porque siempre Dios tiene un propósito detrás de todo lo que sucede en la vida de la iglesia particularmente, y también en la vida personal de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, está hablando de los tiempos. Ustedes saben, hoy es el cuarto domingo de Cuaresma. Entonces, estamos a 2 semanas de la Semana Santa, ¿verdad? Gracias a Dios porque vamos a celebrar una Semana Santa más en el templo, adorando al Señor. Muy bien, si hay algunas peticiones o palabras de gratitud, alabanza a Dios, entonces es el momento que usted puede hacerlo. Muy bien. La hermana Yolanda, su hermana. Muy bien. Sí, damos gracias a Dios por el hermano Pedrone. El hermano Pedrone le llamé para ver cómo estaba y me estaba contando su historia de la vacuna, la segunda que le pusieron. Y dice que él, pues además de haber sentido algunos problemitas ahí, decidió descansar, dormir. Y dice que durmió 8 horas, pero al hilo, que no se levantó ni al baño. Dios le dio una recuperación de 8 horas continuas, sin respirar, hermano. Sí. Sí, no, hermano. Sí. Pero qué bueno, el hermano estaba muy contento porque dice, me eché 8 horas durmiendo, ¿verdad? La hermana Beatriz es testigo, dice, hermano, mi esposo no miente, ¿verdad? Así que, pues qué bueno, ¿verdad? Que tuvo esa bendición de dormir. Yo no me acuerdo de haber dormido 8 horas seguidas alguna vez. ¿Usted sí? Me acuerdo de 10, no, bueno, quién sabe, hermana. Pero sí, es una bendición. Usted sabe que el alimento y el sueño sí, son los mejores alimentos, ¿verdad? Así que si usted no está durmiendo bien, póngase las pilas, porque debe dormir por lo menos entre 6 y 7 horas diarias, ¿verdad? Muy bien, en nuestra lista de peticiones entonces vamos a incluir a la hermana Elsa y su hermana Yola, como le llama a ella, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Alguien más? Y toda la familia que estamos aquí. Muy bien, ok. Sí, ellos siempre están en nuestras oraciones, estamos intercediendo por ellos. Muy bien, gloria a Dios. Sí, hermano. Ah, muy bien, muy bien. Y ahora que menciona a este hermano, hablando de los cumpleañeros, la semana pasada, porque siempre mencionamos los cumpleañeros de de la semana pasada, no de la semana que viene, ¿verdad? Pero de la semana pasada recordamos a la hermana Stover, que cumplió años el día 9, ¿verdad? Yo sé que la hermana ha sido un miembro importante en esta congregación, y aunque ella no esté, yo creo que se le reconoce su presencia en el pasado,
y lo que ella haya hecho positivamente hablando por la hermandad aquí, ¿verdad? Pero sin ninguna otra cosa en el fondo, pues que Dios la bendiga donde quiera que esté y que Dios le dé muchos años más para servir al Señor. Amén. Oramos. Padre amado, te damos las gracias porque nos has permitido llegar aquí al templo para adorarte. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos creaste con ese propósito especial, adorarte. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y reconocemos que tú eres el Dios Todopoderoso, autor de todo lo que existe. Grandes y pequeñas cosas de la vida están en tus manos porque tu poder es inmensurable. Y lo más grandioso de eso es que nosotros somos objeto de tu amor. Y tú nos amas, nos proteges, nos ayudas, nos guías. Y para ello nos has dado el poder del Espíritu Santo, su presencia en este mundo. Y no solamente en este mundo, pero también en nuestros corazones, para que pueda haber una comunicación de espíritu a espíritu. Porque tu palabra dice que tu espíritu es el que da testimonio al nuestro de que somos tus hijos. Señores, es un gran privilegio que no merecemos. Y no lo merecemos porque somos pecadores, porque te fallamos, porque tenemos doblez de corazón, porque tenemos debilidades, somos finitos. Tú nos creaste, de acuerdo a tu palabra, un poco menor que los ángeles. Sin embargo, nos coronaste de gloria y de honra. Y somos la corona de tu creación. Así que, Señor, nos sentimos privilegiados y agradecidos a pesar de que no merecemos nada. Y te damos las gracias porque somos un pueblo redimido, un pueblo perdonado. Situación que hemos logrado por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, hecho en la cruz del Calvario. Esa es, Señor, la gratitud más grande de nuestros corazones, porque todo lo demás es perecedero, pero los valores espirituales son eternos. Por lo tanto, si hay algo de que verdaderamente en el fondo de nuestro corazón agradecemos a ti, es al habernos redimido, al habernos perdonado. Y no solamente eso, pero tu palabra dice que también la sangre de Jesucristo nos limpia. Tú no solamente nos has perdonado, sino que nos has limpiado. Señor, gracias por ese gran privilegio. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a valorizarlo. Y de la mejor manera que podemos valorizarlo es siéndote fiel y teniendo un discipulado sacrificial dedicado a ti. Padre amado, recordamos a hermanos que están ausentes por causa de enfermedad, básicamente en algunos, pero recordamos a la hermana Elsa. Te pedimos por ella, para que tú le sigas dando fortaleza, le des gozo, fe, esperanza en ti.
a su hermana Yola. También, Señor, de acuerdo a la voluntad de ella, que quiere compartir la bendición que ella recibe también con su querida hermana. Bendícela, Señor, donde quiera que esté. Te pedimos, Padre amado, otra vez, siempre en nuestro corazón, por Luis, por Nelson y sus esposas, que son las personas que están allí al lado de ellos para entenderlos y cuidarlos en estas enfermedades tan terribles con las que ellos luchan. Pero, Señor, en medio de todas las luchas, las tristezas, las enfermedades y las limitaciones que todos tenemos, en medio de todo eso, te alabamos, te glorificamos y nos rendimos a ti. Y reconocemos que tú eres el Señor, tanto en la vida como en la muerte, tanto en la riqueza como en la pobreza, tanto como en la salud y en la enfermedad. Todos estamos preparándonos para una vida mejor y eterna contigo. Bendícenos, Señor, en este día. Bendícenos en esta Semana Santa que vamos a celebrar otra vez. Gracias por todas estas oportunidades que tú nos das. Tú eres verdaderamente maravilloso. Te pedimos bendición especial por esta familia Mendoza que ha llegado aquí a la zona. Te pedimos, Señor, que tú proveas para ellos de acuerdo a las necesidades que tienen. Y sobre todo que ellos también puedan ser parte del pueblo que te adora y te alaba en este lugar. Gracias, Señor. Ahora te rogamos que nos bendigas en el resto de este servicio que hemos traído para honra y gloria de tu santísimo nombre. Por Jesucristo, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo como un solo Dios, hoy y por siempre. Te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. No me da, está todo enredado ahí. Ok. Cantamos para la gloria del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígame amén, hermanos, porque entonces yo siento que me empiezo a dormir, ¿verdad? Ay, espérame que esto se me enreda aquí. Yo creo que voy a tener que buscar un ayudante aquí. Ok. Qué bueno que aquí está el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios?
allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error. Mi maldad me tenía cautivo a una eterna y sin fin perdición. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Tú que vagas en densas tinieblas, tú que muerto en pecado estás, ven a Cristo que Él quiere salvarte. Él te quiere darle libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Libertad, el Espíritu de Dios. Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Allí siempre hay libertad. Allí siempre hay libertad. Gloria sea al Señor. Amén, gloria a Dios. Qué bueno sentirse libre, ¿verdad? En la presencia de Dios. Por eso se dice que el tesoro más grande que Dios nos ha dado es la libertad. Aunque las gentes lo toman por otro rumbo, dicen, bueno, el regalo que Dios nos ha dado es más grande,
es la libertad. Y entonces algunos se tiran por ahí por la política y la filosofía, la libertad de palabra, la libertad de pensamiento, y tantas libertades por ahí que se invocan, ¿verdad? La libertad, la independencia de los pueblos, particularmente de las gentes como individuos. Pero la mayor parte de los que hablan de la libertad usan la libertad para esclavizar a otros, desafortunadamente. El ser humano es el único que pregona libertad con propósitos de esclavizar a otras personas, pero no así la libertad que hay en Cristo. La libertad que hay en Cristo es una libertad genuina, única. Por eso este cántico que cambia completamente el tono, pero que rancherito, ¿eh? Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, pensamiento eres tú, pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, mi pensamiento eres tú, Señor. Pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú
me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a escuchar la lectura bíblica de hoy. Dios le bendiga, hermanos, en este día. Ahora vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 28. ¿Me escuchan bien? Ok. Pues comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo
porque hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esta es palabra de Dios. Amén. Te alabamos, Señor. Gracias, hermanos. Dice el evangelista Mateo en su escrito que se nos fue leído: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta es una declaración enfática de parte de Jesús de lo que va a suceder en su vida. Entonces, por eso el tema, el camino al Calvario para el día de hoy. Cuando Jesús empieza a declarar sin ninguna duda de lo que va a suceder en su vida. Y entre todas las lecciones que Jesús le enseñó a sus discípulos y a sus oyentes, que sus oyentes fueron de hecho muchísimos, ¿verdad? Hubieron lecciones importantísimas que yo creo que todos los discípulos entendieron muy bien. Igual que nosotros, ¿verdad? Que leemos cada domingo algo de la palabra de Dios y la tratamos de reflexionar y aplicar a nuestra vida, etcétera. Pero hay cosas que entendemos bien y hay cosas que no entendemos. O hay cosas que sí entendemos, pero hay cosas que no queremos hacer. Es decir, Dios nos da, nos habla, nos enseña, nos edifica, pero ya queda en nosotros aplicarlo a la vida, aceptarlo, creerlo o ignorarlo, ¿verdad? Como muchos cristianos hoy en día, ¿verdad? Que escuchan la palabra, pero no accionan. Entonces, es algo parecido con la dinámica de Jesús con sus discípulos. Todos aprendieron grandes lecciones del Señor, pero la lección de la cruz, esa leccioncita no les llegó a ellos. O sea, como muchos de nosotros en la vida cristiana, que hay cosas que nos encantan de la vida cristiana, pero hay otras cosas que no nos gustan, que no las queremos hacer. Y ellos estaban en esa problemática también. Aunque incluso anteriormente el Señor les había hablado acerca de la cruz, de su muerte, pero lo hizo con símbolos, no lo hizo de manera abierta, clara, sino con símbolos, como por ejemplo les dijo en una ocasión a las multitudes y a los religiosos de su tiempo: destruid este templo y en 3 días yo lo reedificaré. Entonces se burlaban de él. Miren a este que hablando
tonteras. ¿Cómo va a edificar el templo que le costó a Salomón tantos años edificar? Él dice que en 3 días. Pero estaba hablando de simbolismo, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo. Jesús habló de su muerte, de su sacrificio, de manera simbólica en muchas ocasiones, y esa es una. Y también usó otra figura, como por ejemplo la que escribió Juan en el capítulo 3 de su libro, versículo 14, cuando dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Esta vez fue una alegoría también acerca de lo que, de la muerte de él y de su resurrección. Pero no la entendieron. Pero después, como en esta ocasión, dice el Señor: no, ya no más simbolismos, ya no vamos a ocultar esto. Le dice a los discípulos, dice Mateo y los otros evangelistas como Marcos y Lucas, que desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Y no solamente ir, pero padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y no solamente eso, y ser muerto, se lo dice claramente, y ser muerto, y resucitar al tercer día. O sea, llega un momento entonces en que Jesús lo dice claramente, que va a sufrir, va a entrar a Jerusalén, pero él sabe que ahí le espera lo peor de su ministerio, ahí le espera lo peor de su llamado. ¿Y qué pasa con los discípulos cuando el Señor empieza a decir estas cosas? Pues, de hecho, ellos estaban sorprendidos. Muy sorprendidos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú, Señor, hables de eso, que vas a terminar yendo a Jerusalén, pero que ahí te va a pasar todo esto? ¿Cómo es posible? Cuando nosotros hemos estado contigo y hemos visto las señales que tú has hecho. Hemos recibido tus enseñanzas. Nadie enseña como tú. La autoridad que tú tienes y el poder que hemos visto en ti, alimentando, por ejemplo, a 5,000 personas, proveyéndoles el sustento a 5,000 personas, multiplicando los panes y los peces. Hemos visto cosas grandes. Te hemos visto calmar la mar cuando está en una gran tempestad. Te hemos visto caminar sobre las aguas. Y ahora tú nos vienes a decir que vas a entrar a Jerusalén para que te hagan escarnio y para que ahí mueras a manos de las autoridades religiosas y estatales. ¿Cómo es eso? No les cayó bien, ¿verdad? No les cayó bien. Por eso nos dice el versículo 22 que Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué pasa? Que con todo lo que Jesús había hecho y todo lo que ellos habían visto y todas las cosas que habían aprendido acerca del reino de Dios, ellos miraban el reino de Dios ya bien cerca, el reinado del Mesías, lo miraban bien cerca y decían: ya, al fin es el tiempo. Indudablemente no hay otro Mesías, Él es. Y Él va a establecer, según la palabra, un reinado que es para siempre. Entonces ellos tenían en su mente siempre
el hecho de que el reinado del Mesías iba a ser una realidad. Y ellos tenían un gran anhelo respecto al reino. Entonces, hermanos, ellos pensaban que el reino sería establecido pronto. Pero de repente Jesús dice que va a ir a la cruz y que va a morir. Eso era contradictorio. En un sentido tenían razón, ¿verdad? Porque hay cosas en los planes de Dios que uno no lo entiende. Y eso sucede aún hasta el día de hoy. Hay muchas cosas que suceden en la vida cristiana que nosotros no entendemos. Es lo que dice el apóstol Pablo a los corintios, que vemos por espejo oscuramente. No lo entendemos todo. Quisiéramos, pero no lo entendemos todo. Así que, hermanos, el camino al Calvario fue una lección que los discípulos no lograron entender desde el principio. Es interesante que la calle del palacio, la calle que iba desde el palacio de Pilato hacia el Calvario, se llama la Vía Dolorosa. Eso es muy interesante. Y uno piensa que la Vía Dolorosa fue un nombre que se dio a ese trayecto desde el palacio de Pilato hasta el Gólgota. Y no es así. Ya se llamaba así desde antes de Jesús. Se llamaba así la Vía Dolorosa. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios en su infinita sabiduría ya había planeado todo eso, y ese sería el trayecto que Jesús iba a caminar con la cruz hasta el lugar donde sería crucificado. La Vía Dolorosa. Y uno piensa que se llamó así por todo lo que ocurrió en ese día tan triste, tan negro en la historia, tan oscuro en la historia de la humanidad. Porque yo creo que no hay ninguna otra cosa que supere la maldad, el dolor, la tristeza que se pudo experimentar con el camino al Calvario. Es uno de los cuadros más grotescos que la humanidad ha visto y ha escuchado como parte de la historia. Porque el camino al Calvario, de hecho, aunque muchos creen que solamente fue por ese trayecto que Jesús caminó con la cruz hacia el Gólgota, en realidad el camino al Calvario Jesús lo empezó en el pesebre. No fue del palacio de Pilato hasta el Calvario, ¿verdad? El camino al Gólgota empezó en el pesebre y termina en la cruz. Toda su vida Jesús anduvo en el camino hacia el Calvario. ¿Y por qué toda su vida? Bueno, porque justamente para eso vino, ¿verdad? Para eso vino. Jesús no vino para ser un mártir, para hacerse famoso, para hacerse único. Él vino de acuerdo a un plan de Dios, diseñado, dice el apóstol Pablo a los Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Un plan perfecto de redención.
Entonces, ese sacrificio en el Calvario y ese camino al Calvario, Jesús lo empieza desde que nace por nosotros, para redimirnos, para que fuéramos lo que hoy somos, ¿verdad? Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Qué privilegio más grande, pero no fue fácil. Para Jesús no fue fácil. Él tuvo que recorrer un largo camino desde el pesebre hasta ese día del Gólgota cruel, cuando murió en la cruz. Ahora, ¿cuál es la reacción común al camino al Calvario? La reacción más común del camino al Calvario es la que toma Pedro, que él no quería oír acerca de la cruz. Dice el Señor, ¿cómo te pones a creer? Hasta lo toma a Jesús aparte, como quien dice en secreto te lo voy a decir. Pero ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Yo creo que aunque el resto de los discípulos no fueron protagonistas en esto, sin embargo, yo creo que tenían la misma actitud, ¿verdad? La misma actitud. Señor, ten compasión de ti mismo. Que no te suceda semejante cosa. Ahora, en la actitud del Señor, dice que volviéndose, le dijo a Pedro, pues quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones las cosas, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando nosotros no queremos entender o cuando nosotros no queremos pasar por algo que nos va a producir sufrimiento, somos capaces incluso de estorbar los planes de Dios. Debemos tener mucho cuidado en eso, porque a veces como cristianos adoptamos actitudes que estorban los planes de Dios. Y Pedro es el típico caso. Y el Señor Jesús lo dice, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Me eres tropiezo. Así que una de las reacciones que encontramos de las gentes comunes en el camino al Calvario es esta que adopta Pedro, de no querer oír acerca de la cruz. El mundo, hermanos, quisiera hallar otra manera. A mí me gusta en este templo que ahí tienen en medio una cruz, en medio del santuario aquí. Le guste o no le guste a la gente, ahí está la cruz, que nos trae muchos recuerdos. Algo que no podemos evitar, algo que no podemos cegarnos. Y eso es bueno, porque nos recuerda que nuestra salvación, nuestra condición de hijos de Dios, le costó a Dios mismo el sacrificio de su Hijo de una manera muy cruel. Entonces la reacción de la gente del camino al Calvario es la que adopta Pedro, pero el mundo de hoy también quisiera encontrar otra forma, otra manera. Es más, hay iglesias, yo sé que hay iglesias que tienen sus servicios de adoración, pero no se menciona a Jesús. Hay iglesias donde no se menciona a Jesús. Y no es porque se les olvida. Es plenamente consciente. Jesús no. Dicen algunos, teológicamente hablando, Dios tiene
otras formas de salvar y de ayudar a las personas porque los ama, porque el amor de Dios es infinito. Ese es el argumento, no me malentienda. Ese es el argumento. Dicen, no, hay otras formas, no necesariamente la bendición y la salvación de Dios es por medio de Jesús. Hay otras formas. Yo conozco iglesias donde ya no se menciona el nombre de Jesús. Hablan de Dios, que Dios es bueno, que aquí, que allá, y sus características, sus facultades, pero ya no se quiere hablar de Jesús. Eso es triste. Usted no puede pretender ser cristiano ignorando a Jesús. Nadie. Ni nadie puede tampoco guardar una relación con Dios ignorando a Jesús o ignorando justamente el camino al Calvario. Hay algunos que quisieran que existiera un código de conducta que pudiera salvar y no tener que decir que para ser salvo hay que tener fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Algunos quisieran. Y hay en el mundo organizaciones, iglesias, grupos que han creado formas, códigos, ceremonias religiosas que puedan llegar a Dios y que puedan alegrar a Dios y que puedan satisfacer a Dios. Y no tiene que ser con el sacrificio en la cruz. Es terrible, porque la necesidad, es decir, la humanidad no puede vivir ni puede experimentar la presencia de Dios sin la cruz, sin experimentar el camino al Calvario. Pero la gente hoy en día, la gente común, y eso se está viendo mucho más, porque nosotros no nos damos cuenta de todo eso, pero hermanos, hay poderes grandes en el mundo que están diseñando planes y filosofías y formas de religión en donde no se tenga que incluir a Jesús. Muchos tipos de adoctrinamientos que hay en el mundo. E incluso en Estados Unidos eso ya está pasando. Una de mis hijas que vive en la Florida, ella es una maestra. Ella es una maestra bilingüe. English Second Language le llaman a ese programa, porque ella ayuda a los niños, no niños chiquitos, pero de junior high y high school, a esos niveles. Él les ayuda cuando vienen al país y no saben inglés, él les ayuda en todas sus tareas y cosas ahí que tienen que ver como con 4 materias. Yo no recuerdo las materias. El caso es que ella me dice, mire papi, tenemos que cambiar todos los materiales que usábamos antes, porque hay nuevos materiales que tenemos que comenzar a enseñar y compartir con los alumnos. Y uno mismo como maestro dice, uno tiene que volver a estudiar todo otra vez, porque lo tradicional ya no se quiere enseñar. Y dentro de todo eso hay enseñanzas, voy a decir, pues camuflajeadas, ¿verdad? Disfrazadas, como para que el niño, el joven, las vaya aceptando sin que se dé cuenta.
sus planes de educación en los Estados Unidos están cambiando. Y lo que pasa en Estados Unidos es el modelo que se sigue en muchos otros países. Hay cosas sencillas que he escuchado, por ejemplo, en Nicaragua, en Cuba, por ejemplo, donde reciben los niños en la escuela y viene un maestro y ahora yo no sé los nombres de sus líderes, pero cuando estaba Fidel Castro, traían todos los niños a la escuela y les preguntaban, levanten la mano los que tienen hambre. Y entonces los niños, claro, levantaban la mano. Tenemos hambre. Muy bien. Bajen su mano. Ok. Ahora cierren sus ojos. Vamos a decirle a Dios que mande pan para ustedes. Y el niño es sincero, ¿verdad? Los niños son sinceros. Y ellos obedecían. Pedirle a Dios que les traiga pan. Pasaba 1 minuto, 2 minutos, y el maestro decía, ok, abran sus ojos ya. Entonces, los niños, ¿y el pan? ¿Dónde está el pan? Y el maestro dice, no, pues no ocurrió nada. Aquí no, Dios no es cierto lo que nos dicen. No es cierto. Ahora, cierren los ojos otra vez. Y ellos cerraron los ojos. Ahora, pídanle ahora pan a Fidel Castro. Y los niños dicen, Fidel Castro, tráenos pan, Fidel. O sea, abran sus ojos. Cuando abrían sus ojos, ahí estaban los canastos de pan que habían traído los ayudantes de Fidel. Y ese es un ejemplo nada más. Y de esa manera están inculcando a los niños, no, Dios no existe. Es lo que nosotros tenemos, las autoridades que tenemos, nuestro presidente, lo que vemos, eso es lo que es útil para nosotros. Pero eso de Dios no existe. Y así, hermanos, en nuestro tiempo, como me decía mi hija, están cambiando todos los materiales de enseñanza, tanto en cuestiones de filosofía, en cuestiones de historia. Por ejemplo, en cuestiones de historia, Moisés es un personaje que la historia no lo puede ocultar. Sin embargo, ya no quieren enseñar nada que tenga que ver con porciones de la Biblia. Eso está haciéndose a un lado. Pues en síntesis, hermanos, es la reacción común al camino al Calvario. Pedro no quería oír acerca de la cruz. El mundo no quiere oír, ni quiere hablar, ni quisiera que nadie lo mencionara. Y el mundo quiere hallar otra forma. Las gentes quieren una iglesia sin Jesús, sin la cruz, porque la cruz para muchos es simplemente algo que impacta miedo. Una ceremonia religiosa que pudiera limpiar el pecado. Pero hermanos, no podemos obviar la necesidad de la cruz, porque la necesidad de la cruz revela nuestra condición pecadora. Escuché de una joven que fue a la joyería. Fue a la joyería para buscar una cadena. Y le dijo al empleado, por favor, muéstreme las cadenas que tiene.
Y pues el joyero le sacó todas las cadenas que tenían allí. Pero el joyero le preguntó algo más, pero ¿cómo lo quiere? ¿Usted lo quiere con solo la cadena o lo quiere con un péndulo ahí también, con otra figura, algo? Y dice ella, oh sí, yo quisiera una cadena de oro que tenga crucifijo. Así lo quiero, con crucifijo. Y dice el joyero, magnífico, tengo varios, se los voy a mostrar. Pero otra pregunta le dice el joyero, pero ¿cómo la quiere? ¿Cómo la quiere la cadena? ¿La quiere con el crucifijo? ¿Lo quiere con el hombrecito o sin el hombrecito? Y ella dice, no, yo quiero una cadena con cruz sin el hombrecito. Y así es. Algunos quieren tener un símbolo religioso colgando de su cuello, pero que no sea una cruz con el hombrecito. Porque algunos ven de alguna manera en una cruz un amuleto religioso, algo que da protección. Pero del hombrecito colgado ellos no quieren saber nada, ni lo entienden. Y ese es el mundo en que vivimos. Y esas son las filosofías nuevas que hay. Nadie quiere saber del hombrecito colgado en la cruz. Así que, hermanos, en el camino al Calvario también hay un llamado, y con eso voy a terminar. Es que el camino al Calvario, hermanos, es el sendero de la redención, de la rendición. Cuando Jesús empieza el camino al Calvario, no se rinde cuando está siendo crucificado. Yo creo que Jesucristo se rindió desde el momento en que tuvo, como ser humano, tuvo capacidad de pensar y de decidir. Porque el llamado del camino al Calvario es el sendero de la rendición. Me rindo. Y Jesús justamente eso es lo que hizo, rendirse. Y eso es lo que hoy en día el aspecto más difícil en la vida cristiana es rendirse a Dios, rendirse a Jesucristo, rendirse y reconocer su autoridad, la autoridad de Jesús. Tenemos que ver a Jesús allí orando en Getsemaní para entender que el llamado del camino al Calvario, hermanos, es un camino de rendición. Yo creo que como cristianos necesitamos no simplemente reconocer a Jesús como Hijo de Dios, como nuestro Salvador, sino que lo que necesitamos es rendirnos a Él. Porque eso es todo lo que hace falta. Y siempre es la parte más difícil. Por eso el camino al Calvario es complicado y los discípulos no lo entendieron en su principio, porque eso implica, según las palabras del Señor, implica rendición. Porque el Señor aprovechó esta oportunidad para decirle a los discípulos y a la gente que le rodeaba que si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Eso quiere decir una rendición y quiere decir también estar dispuesto al sacrificio por nuestra convicción acerca de quién es Jesús. Ahora, finalmente, pues nos gusta todo lo que el reino de Dios
ofrece. Porque Jesucristo fue claro también con los discípulos que al que venciere, dice en Apocalipsis, Dios le dará una corona, lo pondrá en gloria. Y a todos nos gusta la fama y la glorificación, pero no queremos sacrificio. Termino solamente con esta frase, que no hay gloria sin sacrificio. No hay gloria sin sacrificio. Jesús no podía ser glorificado al final como fue, sin antes tener que pasar por la cruz. Y en la vida cristiana es lo mismo. En la vida cristiana es lo mismo. Algo nosotros tenemos que padecer. Y no solamente algo, mucho. Bueno, la historia nos dice claramente cuántos sufrieron el primer siglo, por ejemplo, de la era cristiana, cuántos cristianos murieron y cuántos hasta esta fecha también han muerto por su fe. Ahora, esas personas, de hecho, pues Jesús, Dios, los bendijo y los mantiene en gloria, porque la gloria se obtiene solamente cuando hay sacrificio, ¿verdad? Por ejemplo, por eso Moisés llegó a ser lo que fue, conocido como el líder de masas más grande que el mundo ha conocido, pero para él no fue fácil. Tuvo que pasar 40 años en Egipto, 40 años en el desierto de Madián como pastor y otros 40 años con el pueblo de Israel perdido, dando vueltas. Todo ese tiempo fue un tiempo de sufrimiento para él, para poder llegar a la tierra prometida, al lugar que Dios prometió. Es lo mismo para nosotros. Dios ha prometido para nosotros un lugar especial, donde imperará, dice la palabra, el amor, la justicia, la paz, el gozo eterno. Pero para llegar hasta ahí, nos toca seguir el camino del Calvario también y sufrir. Como dijo un teólogo interpretando a Jesús y orando, decía: Señor, quiero subir la cuesta del Calvario. Quiero subirla como tú la subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Que esa sea, hermanos amados, también nuestra actitud y nuestra oración. Oramos. Padre amado, te damos las gracias. También, como dijo el himnólogo, Señor, queremos subir la cuesta del Calvario. Subirla como tú la subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, queremos ser como tú fuiste. Y ser como tú fuiste implica también el sacrificio, porque tú lo sacrificaste todo para que nosotros hoy experimentáramos la libertad absoluta, la libertad del pecado, la libertad de Satanás, la libertad
de todo tipo de esclavitud en que el enemigo nos quiere mantener. Señor, ayúdanos a entender que no hay gloria sin sacrificio. Y ayúdanos a entender que no podemos ser hijos de Dios, hijos tuyos, sin haber experimentado y caminado también por la vía dolorosa de la vida con Jesús. Gracias, Señor. Ten piedad de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar el himno final para despedirnos. Gloria sea al Señor. Vamos a cantar: hallé un buen amigo, amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, dice, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, con la gloria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Llevándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Hermanos amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea en la vida de cada uno de ustedes hoy y siempre. Amén.